Vamos a comenzar con la tercera y última mesa del día, con un tema muy interesante, la muerte súbita en el deporte, algo que creo que nos interesa a todos, sea cual sea nuestro nivel deportivo y a lo que nos dediquemos. Yo me presento porque no figuro en el programa, soy Luis Pasamontes, ex ciclista profesional durante 14 años y actualmente mentor deportivo de deportistas profesionales y amateur o populares, ¿no? Así que me interesa mucho todo lo que va a ocurrir esta tarde. Es un verdadero placer compartir la mesa con los ponentes y con mi compañera, con la moderadora, la doctora Alicia Maceira, que intentaremos pues llevar lo mejor que podamos esta tercera mesa. Paso sin más dilación a presentar a los ponentes. Nos acompaña el doctor Joaquín Lucena, es el jefe de Servicio de Patología Forense, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, presidente elect of Association for European Cardiovascular Pathology 2018-2020. Muy buenas tardes. No. A ver, sí, quería decir que el doctor Joaquín Lucena nos va a exponer sobre la muerte súbita en la actividad deportiva con la experiencia de Sevilla 2004-2016. Gracias. Yo necesitaría Bueno, voy a intentar ser breve y ser rápido. No sé si lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar por lo menos. Primero de todo, agradecer a la Asociación Española contra la Muerte Súbita, especialmente a su presidente, al señor José Durán, pues todo el esfuerzo y el trabajo que lleva haciendo en estos 8 años del año 2009. La labor de las familias es algo fundamental en cualquier patología y concretamente en la muerte súbita, y yo pues le animo y le agradezco el esfuerzo que hace. Y lógicamente a la Fundación CUAES por haber tenido la valentía de coger este reto y de tirarlo adelante y de ser responsable de que hoy estemos aquí todos. Yo les voy a hablar en esta sesión que lleva el título de La muerte súbita, una visión multidisciplinar, porque les voy a hablar de la visión del patólogo forense. Como se ha puesto de manifiesto esta mañana, desgraciadamente, en muchas ocasiones la patología cardiovascular, la primera manifestación es la muerte. Y esa muerte ocurre de forma súbita, de forma inesperada, de forma repentina, en una persona en aparente buen estado de salud. Y en este caso, una persona que está haciendo una actividad deportiva, que es el sumum, ¿no?, del bienestar y del bien estado físico. Cuando ocurre esto, pues prácticamente en todas las legislaciones, y en la española así ocurre, esta muerte se considera, entre comillas, como una muerte sospechosa, una muerte extraña, y por tanto es una muerte que entra dentro del circuito de investigación judicial. Y en esa investigación judicial, pues una parte fundamental es la autopsia, la investigación médico-legal de la muerte, con el objetivo de determinar la causa, mecanismos, circunstancias y todas las implicaciones que esto pueda tener de cara a la familia. Lo que yo voy a hacer es presentar nuestra experiencia en el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla en 13 años, 2004-2016, donde hemos ido monitorizando. Hemos ido monitorizando todas las muertes súbitas en deporte desde este año. Como antes mencionaba el doctor Corbalán, la primera reseña histórica es la muerte del Heraldo Filípides, batalla de Maratón. Desde entonces, han llovido ríos de tinta con respecto a la muerte súbita. Y pues esto es lo que habitualmente vemos en los medios de comunicación, ¿no? Deportes de élite, fútbol, básquet, deportistas de primer nivel cuya muerte, cuya parada cardiorrespiratoria es transmitida casi en directo a todo el globo. Pero como yo luego les voy a explicar, y yo creo que ese es uno de los mensajes que yo quiero que se lleven a casa, la realidad de la muerte súbita en el deporte no es esa. La realidad de la muerte súbita en el deporte es esta. Es una persona que hace deporte de forma absolutamente amateur,
que no va a ningún sitio, que no está federado, que no ha ido nunca al médico y que está en un centro de deportes como este de un barrio popular y trabajador de Sevilla, que es el barrio Amate. Y aquí tienen a esta persona en la más absoluta soledad. Aquí no hay cámaras, aquí no hay periodistas, esto no se está transmitiendo a ningún sitio. Esta persona ha caído muerta a los 35 años de forma súbita y está absolutamente solo. Esta es la realidad que vemos nosotros de la muerte súbita en el deporte. Lo otro es, por suerte, es excepcional, aunque parezca que es el máximo porque se retransmite a todo el mundo. Pero esta es la realidad de la muerte súbita. Ya las definiciones de la muerte súbita las han expuesto, por tanto yo no me voy a detener. El objetivo de nuestro estudio era analizar los aspectos epidemiológicos de la muerte súbita en deporte en la provincia de Sevilla en un periodo de 13 años. Sevilla tiene una población, Sevilla y su provincia, de 1.917.000 habitantes, de los cuales la mitad, prácticamente 965.000, están entre 1 y 35 años. Es un estudio prospectivo, longitudinal, de muerte súbita asociada a deporte sobre la base de las autopsias forenses que se han practicado en nuestro servicio en este periodo de 13 años. Las autopsias se han hecho con un retraso post-mortem inferior a 18 horas. El rango de edad es todas las edades, pero hemos diferenciado, como suelen hacer todos los estudios, entre 1 y 35 años y por encima de 35 años, porque las características de los fallecimientos son completamente diferentes. Las autopsias se han realizado siguiendo la recomendación del año 99 del Comité de Ministros de la Unión Europea, que, como ven subrayado en rojo, señala que una de las causas de investigación de la autopsia judicial son las muertes súbitas inesperadas, incluyendo el síndrome de la muerte súbita del lactante. Y además hemos seguido pues las guías de la investigación autópsica de la muerte súbita cardíaca, que fueron publicadas primera vez en 2008 y ahora pues las tienen ahí debajo, han sido actualizadas recientemente, están publicadas en los archivos Virchow este año en el día 9 de septiembre. Es una actualización de la Sociedad Europea de Patología Cardiovascular a la que yo pertenezco. Ahí tienen todo lo que es el engranaje de la investigación médico-legal de la muerte. Simplemente un detalle: la investigación médico-legal de la muerte no es solo la autopsia es una parte de la investigación médico-legal de la muerte. La investigación médico-legal de la muerte comienza en la escena de la muerte y es ahí donde obtenemos información familiar, personal, todos estos datos antropométricos que son muy importantes: peso, talla, perímetro de cintura, índice de masa corporal, relación perímetro abdominal, talla. Todo eso nos va a dar datos que nos permiten establecer riesgo cardiovascular. Y luego, bueno, hay una serie de estudios complementarios necesarios, fundamentalmente histológicos, pero también toxicológicos, microbiológicos, bioquímicos y, en los casos en que así sea necesario, el screening genético. Bueno, aquí tenemos un cuadro general de todas las autopsias que hemos realizado en estos 13 años. 11.660 autopsias. Eso corresponde a 900 autopsias por año, de las cuales 48% son muertes naturales y 50% son muertes violentas, con un 2% de muertes indeterminadas. Las violentas tenemos 64% accidentes, 33% suicidios. No es este el foro para hablar del suicidio, pero esto es otra epidemia que nos está devorando. Estamos haciendo una autopsia por suicidio cada 2 días en la provincia de Sevilla y esto es algo terrible lo que está ocurriendo. Y bueno, pues la cara amable de todo esto es que los homicidios son solo un 3%. Sevilla es una ciudad y una provincia muy tranquila. El delito de sangre, afortunadamente, es muy escaso. Pero nos vamos a las muertes naturales. De esas se presentan de forma súbita un 70%, que corresponden a 3.940. De ellas, si dividimos entre de origen cardiovascular y no cardiovascular, 75% son de origen cardiovascular, 2.955, 985 no cardiovascular. Y aquí tenemos a donde yo quiero ir a parar. ¿Cuántas son asociadas a deporte? Pues de origen cardiovascular hay 65,
es decir, el 2,2% de todas las muertes súbitas, y de origen no cardiovascular solo hay 2, que corresponden al 0,2% de las muertes súbitas de origen no cardiovascular. Y si nos vamos a las autopsias de 1 a 35 años, que corresponden al 15% del total de las autopsias, 1.689, son 130 casos al año, tenemos, como es lógico, un porcentaje altísimo de muertes violentas y un porcentaje inferior de muertes naturales, 18% naturales, 81% violentas, 1% indeterminadas. Los accidentes son la causa más importante de muertes violentas, 78%, los suicidios son un poco inferior que el resto de la población y los homicidios son un poco superior, 3,5%. De las muertes naturales se presentaron de forma súbita e inesperada el 85%, es decir, 261 casos, de los cuales 202, 77% eran de origen cardiovascular y 23%, 59, de origen no cardiovascular. De estas asociadas a deporte eran 21 de las 22, es decir, el 10,4% de origen cardiovascular y solo una de origen no cardiovascular, el 1,7%. Esto es un poco los datos estadísticos generales, la estadística descriptiva, son 67 casos que corresponden prácticamente a 5 casos al año, de los cuales 22 son de 1 a 35 años, 45 mayores de 35 años, es decir, la muerte asociada a deporte en Sevilla corresponde a 33%, 1 a 35 años, 66% mayor de 35 años. El sexo, varones 100%. Esto es una cosa que destaca en todos los estudios, pero que yo sepa es el primer estudio donde todos los fallecidos son varones, no hay ninguna mujer. La media de edad, 41 más menos 15, con un rango que va de 10 a 77 años. La mediana es de 42, con un percentil 25 de 31 y un percentil 75 de 52. Todos los fallecidos estaban realizando deporte recreacional, 98,5, y solo uno estaba en una actividad competitiva. La media del peso corporal 81 kilos, la media de la talla 1,70, la media del índice de masa corporal 28, es decir, estamos en la media del índice de masa corporal de la población española. La población española está en 28, que es un sobrepeso. La media del perímetro abdominal 92, sí tenemos un perímetro abdominal también dentro de parámetros normales, y lo que llama la atención, lógicamente, estamos hablando del 98,5% de muertes de origen cardiovascular, pues donde vamos a encontrar el problema es el corazón. El corazón tiene una media de peso de 464 gramos, más o menos 137, es decir, peso que está muy por encima del peso esperado según peso corporal. Esto es el número de casos al año relacionando los mayores de 35 en rojo y los menores de 35 en azul. Aquí ven ustedes la distribución, y la distribución es absolutamente errática. Ya ven que no hay un patrón que nos diga que en los últimos años ha habido más o que en los primeros años hubo menos. Es decir, curiosamente, el año que más casos hubo fue el año 2010, con 5 casos por debajo y 5 por encima. ¿Por qué el 2010? Pues no lo sabemos. ¿Y por qué el año 2007 solo hubo 2 casos por debajo de 35 años? Pues tampoco lo sabemos. Es decir, son cifras absolutamente erráticas. La edad de presentación, bueno, pues esto sí que es una gráfica que se repite con bastante frecuencia. Tenemos un primer pico de 10 a 15 años y fundamentalmente donde se acumulan los casos es entre los 35 y los 55 años. En esas 2 décadas es cuando se concentran la mayor parte de las muertes asociadas a deporte. Les recuerdo que la edad media era de 41, 42 años. El día de la muerte, ¿hay alguna predilección? Pues ya ven que no. No hay predilección por la muerte asociada a deporte. El único día que llama un poco la atención es el viernes, 19% de los casos, pero evidentemente eso no tiene ninguna significación estadística. La hora de la muerte, también saben que la muerte cardíaca se ha puesto muy en relación con los ritmos circadianos. Entonces, haciendo esta división en 4 periodos, pues vemos que la hora o el periodo que más muertes ha producido es el de las 16 a 20 horas.
pero el resto de 20 a 24, 18, de 8 a 12, 17, por tanto tampoco hay un dato que nos sirva desde el punto de vista epidemiológico. Los deportes practicados, aquí sí que hay una importante diferencia entre los menores y los mayores de 35 años. Los menores de 35 años, el fútbol es el deporte que se lleva la palma, seguido a muchísima distancia de la gimnasia, carrera de velocidad, mientras que en la población por encima de 35 años hay 3 deportes que son los más frecuentes: el pádel, el ciclismo y la carrera. Yo creo que los especialistas en cardiología y medicina del deporte sabrán sacar conclusiones de estos deportes en población superior a 35 años. ¿Y cuáles son las causas de muerte? Pues las causas de muerte también las dividimos en menores de 35 y en mayores de 35 años. Como ocurre en la muerte súbita juvenil y del adulto joven en general no asociada a deporte, la primera causa de muerte, aunque nos cueste comprenderlo, es la enfermedad coronaria aterosclerótica. El 23% en este grupo de población. Lo que ocurre es que si juntamos todas las muertes por patología del miocardio, miocardiopatía ritmogénica, miocarditis, miocardía hipertrófica, la morsi in materia, la muerte en corazón estructuralmente normal, la hipertrofia idiopática del ventrículo izquierdo, todo esto si lo sumamos nos da un 41%. Por tanto, la patología del miocardio en sus diferentes manifestaciones es superior, pero de una a una, de forma aislada, es la enfermedad coronaria aterosclerótica la que produce el fallecimiento. Pero esto es lo que ya es impresionante. Por encima de 35 años, el 80% de los fallecidos son debidos a enfermedad coronaria aterosclerótica. Y solo hay un porcentaje muy pequeño de miocardiopatía hipertrófica, arritmogénica, miocardiopatía asociada a hipertensión arterial, patología valvular, disección coronaria, un caso de leucemia linfoide en un boxeador. Así como ven, es la enfermedad coronaria aterosclerótica la que provoca la muerte de forma fundamental en las personas mayores de 35 años. Por tanto, haciendo una extrapolación, evidentemente esto pues tiene un sesgo y es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a extrapolar, ¿no? En la población de Sevilla, la población española, ¿cuántos casos habría en la población española? Pues yo calculo que habría 121 casos al año. Eso significa que se produce en España un caso de muerte súbita asociada al deporte cada 3 días. Estudios que es necesario discutir, aunque sea brevemente. Bueno, pues el estudio que se ha hecho en España y el que yo considero más importante es el de mis buenas amigas y compañeras del Instituto de Toxicología de Sevilla, Maripaz Suárez, Beatriz Rosario y Soledad Sánchez de León, que lo publicaron en el Forensic Science en el 2013. Es un estudio que como centro de referencia pues reciben lo que les envían, así por tanto desde el punto de vista epidemiológico pues tiene mucho sesgo, pero tiene bastantes datos que se parecen mucho al estudio nuestro de Sevilla, teniendo en cuenta sobre todo eso, que al ser centro de referencia pues los datos hay que tomarlos con cautela. Pero luego, si nos vamos al famoso estudio de Louis Marillon y de Xavier Joubin de Francia, que publicaron nada más y nada menos que en el Circulation, pero este estudio tiene unos sesgos brutales. Como ustedes pueden leer, la información los tienen 51% de los servicios de emergencia y 49% de noticias de prensa. Es decir, un estudio que se hace de este calibre y el 49% lo han obtenido por información de prensa. Como se pueden figurar, no hay quien se crea que el 78% de los casos tienen una no explicación de la muerte. Eso es imposible. ¿Cómo se entiende esto? Porque solo había información de la muerte en 25% de los casos. Por tanto, esto tiene unos sesgos muy grandes y tiene unas limitaciones muy grandes, a pesar de que lo haya publicado Circulation. Eso una cosa no tiene nada que ver con la otra. Aquí tiene los deportes, que son más o menos parecidos a los que se han presentado, y luego el estudio
de los americanos, que como ocurre siempre, bueno, aquí ya es el totum revolutum, porque aquí la muerte súbita del deporte hay accidentes, sobredosis de drogas, suicidios, homicidios, cáncer, en fin, como ustedes comprenderán, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la muerte súbita en el deporte. Eso es la muerte que ha ocurrido en una persona que es deportista, pero que un deportista puede morir porque le han dado 3 tiros, pero evidentemente eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. De los casos cardíacos, solo 16%, 45 casos. Y este estudio pone de manifiesto que basar análisis epidemiológicos solo en los datos de prensa o las reclamaciones de las aseguradoras, evidentemente eso no sirve para nada y no tiene valor epidemiológico. Y bueno, ya para terminar, según mi cronómetro, voy por 19 minutos. Creo que me falta 1 minuto para los 20. Mensajes para llevar a casa. La muerte súbita en Sevilla supone el 2,4% de la muerte súbita en todas las edades y el 12% de la muerte súbita entre 1 y 35 años. Su incidencia es de 0,26 por 100.000 habitantes y año. 95% es de origen cardiovascular, fundamentalmente enfermedades del miocardio 1 a 35 años, enfermedad coronaria aterosclerótica por encima de 35 años. Afecta exclusivamente a varones con una edad media de unos 44 años que realizan un deporte recreacional. Si extrapolamos los datos, en España se debe producir un caso de muerte súbita en deporte cada 3 días. Y esto sí que me gustaría resaltarlo. Es obligación de las autoridades sanitarias y de las sociedades científicas transmitir el mensaje que no está indicado realizar una actividad deportiva sin un reconocimiento médico previo. Es el médico el que debe aconsejar el tipo de deporte más adecuado en función de la edad, características físicas y estado de salud de la persona. Y finalmente, yo entiendo que las autopsias forenses son la fuente primaria y más fiable para conseguir, ojalá sea pronto, un registro español de muerte súbita asociada al deporte. Penúltima diapositiva, quiero aprovechar esta oportunidad en este foro tan interesante para invitarlos a que vengan el año que viene, 2018, desde 13 al 16 de noviembre, al primer Simposio Internacional de Muerte Súbita Cardiovascular, tercer Simposio Nacional de Muerte Súbita Cardiovascular, segunda Convención Iberoamericana de Muerte Súbita Cardiovascular, que tendrá lugar en un sitio muy feo que se llama Varadero, que está en la isla de Cuba, y que este congreso triple está apoyado por la Sociedad Española de Patología Forense, por la Association for European Cardiovascular Pathology y por la Asociación contra la Muerte Súbita José Durán Almohadilla 7. Como ustedes pueden ver, está previsto que la Asociación contra la Muerte Súbita José Durán Almohadilla 7 haga una donación de un cardiodesfibrilador externo al Aeropuerto Internacional de Varadero durante la celebración de estas jornadas. Les animo a que vengan con nosotros, van a ser unas jornadas interesantes, no hace falta que yo venda a Cuba porque Cuba se vende sola, pero les garantizo que el programa va a ser muy atractivo y vamos a tener una parte lúdica muy bonita y lo vamos a pasar muy bien porque ciencia y ocio no son incompatibles, son absolutamente complementarios. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Joaquín Lucena por esta ponencia cargada de datos que seguro nos sirven para pensar y para valorar, ¿no?, lo que está sucediendo en el deporte. Además de un gran doctor, sería un gran contrarrelojista, ¿eh? Se ha adaptado al máximo al crono. Y nada, os invito a que si tenéis alguna pregunta, pues animaros a que aprovechéis este momento de tener, como os digo, esta mesa plagada de grandes entidades en el mundo de la cardiopatía. Si hay una pregunta, por allí. El micrófono está aquí. Tenemos el micrófono aquí. Bueno, en primer lugar, mi enhorabuena por la presentación, me ha gustado mucho, me ha encantado.
Y decir que, bueno, yo no pertenezco al ámbito médico, sino al de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y estoy muy interesada en este tema. Lo único decir que a lo mejor quizá no estoy de acuerdo en la última puntualización que ha hecho, que es el médico el que tiene que prescribir la actividad física adecuada. No sé si está de acuerdo o no. Yo creo que las personas que somos profesionales del mundo de la actividad física y del deporte y que estamos interesadas también en que no se produzcan este tipo de accidentes, ¿no?, en la actividad deportiva, yo creo que somos los que tenemos que también estar, o sea, somos los aconsejados para prescribir ese ejercicio físico adecuado. No sé si está de acuerdo o no. Gracias. No, es decir, yo he dicho el médico porque me parece que es el profesional de la salud que más está en contacto con la población y es el que tiene los conocimientos y los recursos para poder decidir qué tipo de deporte, si es que se puede hacer y en qué condiciones. Evidentemente eso no significa que no se excluyan a otros profesionales que también están relacionados con esto. Es decir, aquí todo el mundo, todos los profesionales que están alrededor del deporte tienen un papel que jugar y no se trata, yo no he querido excluir a nadie. Si ha sido entendido así mi mensaje, yo humildemente pido disculpas. Yo no trato de excluir a nadie. Es decir, hablo de médico porque yo soy médico y creo que es en el ámbito médico donde esto se debe de tratar, pero por supuesto hay otros profesionales que también tienen un papel muy relevante y bueno, usted lo ha dicho, los especialistas en medicina del deporte tienen un papel fundamental en todo este tema, por supuesto que sí. Sí, Joaquín, aquí. Te felicito por la presentación, fantástica, excelente y además una serie muy completa. Corrígeme si me equivoco, pero en tu serie, ¿cómo te explicarías que en el segmento joven, de 1 a 35 años, descubrierais tanta patología coronaria aterosclerótica, cuando en realidad es mucho más frecuente en los mayores de 35 años, ¿no? ¿Cómo te lo explicas? Pero es que nosotros tenemos otro estudio, este es un subestudio de otro estudio mayor, que es el estudio de muerte súbita en personas de 1 a 35 años. Y la primera causa de muerte súbita cardiovascular, no asociada a deporte, sino en cualquier actividad, tú lo decías esta mañana, el 80% de las muertes ocurren en reposo, durmiendo o en una actividad sedentaria. Y en ese estudio, el 21% de las muertes en esa población de 1 a 35 años están producidas por una enfermedad coronaria aterosclerótica. ¿Por qué es eso? Pues mire, habría que analizar muchísimas causas, ¿no? Estilo de vida, alimentación, una parte probablemente genética. Ya sabemos que la enfermedad coronaria es una enfermedad muy poligénica y por tanto todavía no se acaba de saber bien qué genes son los que están implicados, aunque cada vez se está trabajando más y se está viendo que hay una base genética, no digamos de las dislipemias familiares o de los problemas de tipo familiar, donde ahí sí que hay un componente hereditario, pero al margen de eso, digo, estas son las estadísticas nuestras, 21% son producidas por enfermedad coronaria aterosclerótica en personas entre 1 y 35 años. Entonces, no es de extrañar que la muerte en deporte también en ese grupo de edad sea más predominante, a pesar de que, como decía antes, si unimos todas las causas que están alrededor del miocardio, tanto primarias como secundarias, inflamatorias y demás, pues sí que es ese, digamos, el grupo más numeroso, pero de forma aislada es la enfermedad coronaria en este grupo de edad también. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Ahí? Hola, ¿qué tal? Primero, felicitar por su presentación. Yo vengo de México. Me llevo muy buena información a mi país. Y solamente para abonar un poquito a lo que le comentaba la pregunta pasada, creo que la alimentación, el factor alimentación es sumamente importante y más en esta edad. Realmente la respuesta es esa. En mi país se han hecho estudios muy amplios en escolares donde se han encontrado dislipidemias, enfermedades arterioscleróticas e hipertensión en niños. Y todo es ligado a los malos hábitos alimentarios.
Tengo un mes aquí en su país y realmente voy al supermercado y encuentro alimentos sumamente de muy mala calidad. Sí, y creo que es un factor importante que el deportista y la población en general que no practica deporte, que solamente lo hace por cuestiones lúdicas, lo adopte ampliamente. Hay un artículo muy bueno que habla de, se llama Fit but Unhealthy, que el deportista puede ser que esté en forma físicamente, pero no es sano, por el alto consumo de glúcidos, por el alto consumo de alimentos que generan situaciones proinflamatorias. Importantísimo que el nutricionista, en mi país le decimos nutriólogo, entre en este equipo multidisciplinario para generar un buen trabajo integral en el deporte. Completamente de acuerdo. Yo creo que el título de esta reunión de hoy es el abordaje multidisciplinar de la muerte súbita en el deporte. Por tanto, yo creo que todos los especialistas, todas las disciplinas que están alrededor de este evento tan dramático y tan catastrófico son bienvenidas. Yo creo que es necesario contar con profesionales de la nutrición también, por supuesto. Gracias. Vamos a ir terminando el turno de preguntas para poder avanzar. Rápido. Sí, hola, buenas tardes. Yo represento una asociación de pacientes y me ha interesado mucho realmente toda la exposición de los forenses. Creo que los forenses tienen un gran papel que decir, pero ya no para las estadísticas, sino para ¿y después qué? ¿No? Como pacientes, muchos de los que están asociados en mi asociación o por supuesto en la de José, han tenido un fallecimiento y gracias a que en depende de qué zonas después hay una investigación que va mucho más allá que los números estadísticos, pues se consigue detectar a otros familiares. Ese es mi caso personal, ¿no? Y salvar vidas. Y mi pregunta es, ¿qué se está haciendo en este sentido, ¿no? O sea, todo el estudio que hay es fundamental para tener una estadística, pero después, algo que creo que en la sanidad tampoco sería muy caro, ¿qué se hace después para cribar a la población, a los familiares? A los familiares, que en muchos casos tiene dos beneficios. Uno, cribar a los que pueden estar afectados y descartar a los que no pueden estar afectados. Y esa es Creo que es un tema que se va a tocar al final en la ponencia, pero yo le adelanto. Nosotros trabajamos con la filosofía que está escrita en piedra en el Teatro Anatómico de Padua, 1594. La sala de autopsias es el lugar donde la muerte se alegra de ayudar a la vida. Eso significa que lo que nosotros obtenemos de las autopsias tiene que revertir en los vivos, si no estamos haciendo un trabajo inútil y baldío. Cada vez que encontramos una causa de muerte que puede estar relacionada con un problema de cardiopatía familiar, nosotros lo ponemos en comunicación inmediata a la unidad de cardiopatías familiares del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Aquí tenemos a la doctora María Luisa Peña, que es la responsable de esta unidad, y a la doctora Soledad, que también colabora con ella, Soledad García, residente. Entonces, nosotros lo que hacemos es congelar sangre, se hace toda la evaluación cardiológica y entonces se decide qué abordaje desde el punto de vista cardiológico, y en ese abordaje una parte es el análisis genético, cuando así se considera, del probando y posteriormente de los familiares en primer grado. Entonces, todo eso, en el poco tiempo que llevamos trabajando, ha servido para hacer muchos diagnósticos, y hay muchas personas de familias afectadas que han salvado su vida y están salvando su vida. Pero eso no es algo que tengamos en exclusividad en Sevilla. Eso mismo lo está haciendo el doctor Juan Rajimeno, que también lo veo por aquí, y el doctor Juan Pedro Hernández del Rincón, y lo está haciendo Tomás Ripoll en Mallorca, y lo está haciendo Pablo García Pavía en Hospital Virgen Puerta de Hierro, y en fin, y así me podría, si me olvido de alguien, que me disculpen. En Barcelona se está haciendo igual, y en el País Vasco se está haciendo igual. Sí, esto, lo que yo he presentado evidentemente son números, porque los números son los que de alguna forma nos tienen que servir para situarnos, pero detrás de cada número hay una persona, y detrás de cada persona hay una familia. Nosotros no tratamos a personas, tratamos a familias, y esas familias son remitidas a las unidades que se han creado de cardiopatías familiares, y que por suerte están ya prácticamente extendidas en todo el territorio español. Y creo que esa es la labor, esta es la otra parte del trabajo de la autopsia.
autopsia, insisto, la sala de autopsias es el lugar donde la muerte se alegra de ayudar a la vida. Esa es la filosofía con la que trabajamos. Muchas gracias, doctor. Gracias por las preguntas. Continuamos, Alicia. Vale, pasamos al siguiente ponente y aunque no necesita presentación, es para mí un honor presentar al doctor Josep Brugada, que nos va a hablar del electrocardiograma, una herramienta simple y barata para la prevención de la muerte súbita en el deporte. Muchas gracias. Antes que nada, me van a permitir que felicite a la Asociación Española contra la Muerte Súbita por este congreso magnífico, ponentes todos los temas. Yo creo que con la gran asistencia que han tenido, animo a que esto continúe y que sigamos trabajando en el objetivo, que es la lucha contra la muerte súbita. Hace años que estamos en ella y vamos a ganar, seguro, vamos a ganar al final, seguro. Y inevitablemente a estas horas de la tarde, después de todas las ponencias que hemos tenido esta mañana vamos a repetir cosas, va a haber conceptos que se van a repetir, pero yo voy a intentar focalizar mi presentación en el electrocardiograma como herramienta fundamental de detección de pacientes con riesgo de muerte súbita. No hay que repetir que el deporte es salud, el deporte es belleza, el deporte es bienestar, el deporte es sentirse bien, el deporte es alargar la vida de las personas, y eso yo creo que no deberíamos cuestionarlo, y a pesar de que algunos de los mensajes que podamos dar van a ir a cuestionar la validez del deporte en determinadas circunstancias y hecho de determinadas formas. Pero globalmente, sin duda, dejar de fumar, comer bien y hacer ejercicio son los tres pilares fundamentales de la salud de nuestra población y deberíamos fomentarlo. A pesar de ello, desgraciadamente, y algunas de estas fotos ya las han visto, tenemos la parte oscura del deporte. La parte oscura del deporte es cuando alguien aparentemente muy bien entrenado, aparentemente muy bien estudiado, aparentemente muy bien seguido, hace una muerte súbita. Y la gente se pregunta cómo es posible, qué ha pasado, si este individuo, que era un profesional o no profesional, pero bueno, pues este individuo en determinadas circunstancias, en un determinado momento, su corazón ha provocado una muerte súbita, su corazón ha provocado una arritmia ventricular, como este bombero. Este es un bombero que hizo los campeonatos del mundo de policías y bomberos en agosto del 2003 en Barcelona, y que cuando llegó a la meta se desplomó, y en ese momento, como estaba en la meta, le pudieron atender inmediatamente, había un equipo médico, tenía una fibrilación ventricular que fue recuperada de forma efectiva, pero ocurre, y eso es algo que sabemos que tenemos que luchar contra ello, y el hecho de que alguien tenga una muerte súbita es tan simple como que pierde la actividad eléctrica normal del corazón. El corazón es una bomba, y esta bomba necesita un sistema eléctrico que haga bombear de forma sincrónica este corazón, y cuando perdemos esta sincronía y aparece una arritmia caótica, provoca que este músculo no se contrae de forma adecuada, por tanto no expulsa la sangre porque ya no hace de bomba y no llega sangre a nuestras células fundamentales, que son las del cerebro, y en 8, 10, 12 segundos vamos a perder el conocimiento, y en 8, 10, 12 minutos nos vamos a morir. Es así de simple. Si no hacemos nada para revertirlo, el nivel de oxígeno en nuestras neuronas debe ser adecuado y constante, si no son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno y van a dejar de funcionar. Sabemos que el mecanismo más rápido, efectivo y eficaz para devolver la circulación sanguínea, por tanto el aporte de oxígeno a estas neuronas y que recuperen su actividad, es la desfibrilación. La desfibrilación lo que va a provocar es un choque de alta intensidad que pone el contador a cero y permite al corazón que vuelva a retomar su ritmo habitual, que siempre va a ser, o que en general va a ser, a partir del ritmo del marcapaso natural que todos tenemos en el corazón, y el individuo va a recuperar. Cuanto antes desfibrilemos, más posibilidades tenemos de que este individuo recupere sin ningún tipo de daño posterior en sus células cerebrales. Por eso, importante, todavía no he llegado al electro, pero me parecía que era importante hacer toda la introducción sobre la muerte súbita. Por eso, importante las campañas de desfibrilación pública, y yo siempre muestro muy orgulloso esta diapositiva. Esta diapositiva es el primer desfibrilador de utilización
natación pública que se instaló en España. Lo instalamos en el Club Natación Bañolas, que es de donde yo provengo, una ciudad, un pueblo al norte de la provincia de Gerona, y en donde instalamos este desfilador en el Club Natación. Es un club en donde se hace mucho deporte, en donde se hicieron los campeonatos del mundo de remo, en donde se hicieron los Juegos Olímpicos, las pruebas de remo en el año 92 se hicieron aquí también, y ahí instalamos este desfilador al lado de un extintor, como no podía ser de otra forma, para marcar territorio y para decir que si hay extintores, ¿por qué no tiene que haber desfiladores? Y si todo el mundo puede utilizar el extintor, ¿por qué no todo el mundo puede utilizar un desfilador? Y esa es nuestra campaña desde hace muchísimos años. Ya saben aquellos que nos han seguido que nos hemos peleado con todos, pero vamos a ganar, seguro. Este desfilador, por cierto, ha salvado la vida a 2 personas ya en todos estos años. Sabemos que la gente muere súbitamente, y lo acabamos de ver en una exposición magnífica, básicamente de enfermedad coronaria. Cuando uno tiene un problema coronario, la manifestación más habitual de esta enfermedad coronaria es un infarto agudo de miocardio, muerte súbita en un porcentaje alto de casos en los primeros segundos o minutos en que se inicia el infarto de miocardio. Siempre decimos que 40% de todos los pacientes con un infarto no van a llegar nunca al hospital, porque van a fallecer en los segundos o minutos iniciales de ese infarto de miocardio. Y eso es básicamente cierto, como hemos visto, en pacientes de más de 35 o 40 años, aunque hemos visto que también en pacientes jóvenes podemos tener cardiopatía arteriosclerótica. Hay otros tipos de cardiopatía que tienen un componente marcadamente genético, como la miocardiopatía hipertrófica o la displasia del ventrículo derecho, y que también podemos identificar porque tienen una anomalía en el corazón. El corazón está enfermo, lo vemos, lo podemos ver a partir de las exploraciones que hacemos, si las hacemos. Lo que no vamos a ver es si no lo hacemos. Y ahí está el punto principal de todo el programa de prevención de muerte súbita en deporte y en todos los ámbitos, no necesariamente en el deporte. Luego tenemos un conocimiento mucho más reciente. Desde hace 30 años sabemos que hay otros tipos de enfermedades en pacientes con un corazón aparentemente normal, hacen una autopsia en una muerte súbita y el patólogo nos dice autopsia blanca. No ha encontrado ninguna patología, no ha encontrado nada. Estos son individuos que han fallecido de un problema puramente eléctrico. El corazón no tiene ninguna estructura enferma que podamos nosotros ver, pero la electricidad de su corazón no funciona. Y esto hace menos de 30 años que lo sabemos. Pensábamos que lo sabíamos todo en medicina y no es verdad. Hemos aprendido muchísimo en los últimos 30 años, sobre todo en enfermedades eléctricas, todas ellas genéticamente determinadas, y que son las que intentamos también y sobre todo a partir del electrocardiograma identificar antes de que produzcan trastornos severos como puede ser la muerte súbita. El infarto de miocardio, ya lo hemos dicho, la protección del infarto, el doctor Corbalán nos ha explicado cómo si uno tiene síntomas antes lo que vamos a hacer es tratar todos los factores de riesgo. Ya hemos hablado del tabaquismo, de hacer un ejercicio físico moderado, de comer bien, de controlar la presión arterial, el colesterol, etcétera, etcétera. Y no voy a insistir en eso que hemos repetido tantísimas veces, pero que si lo hacemos adecuadamente como sociedad vamos a prevenir probablemente el 80% de las muertes súbitas que se producen, que son debidas a infarto agudo de miocardio. Por tanto, hay que atacar esa forma de muerte súbita porque es la más frecuente, es la más habitual, y hay que atacar aquellos factores que acaban provocando esta muerte súbita, que son los factores de riesgo coronario. Y para ello podemos hacer pruebas específicas, pruebas de esfuerzo, etcétera. No es lo mismo que intentemos evitar o prevenir la muerte súbita en estos dos individuos. Son dos individuos absolutamente distintos. Los dos se pueden morir, los dos pueden provocar una muerte súbita. Uno porque está tan absolutamente preparado físicamente y lleva a su cuerpo a tal límite de exigencia física que cualquier pequeña alteración que su corazón tenga se puede magnificar y puede acabar provocando una muerte súbita. A lo mejor esa pequeña alteración que tiene, que si no la buscamos no la vamos a encontrar y va a pasar desapercibida, en un individuo que tenga una vida, digamos, menos
excitante desde el punto de vista de lo que es el ejercicio físico, nunca le va a dar ningún problema. Pero precisamente porque va a poner a su corazón al límite extremo de lo que su corazón puede aguantar, a lo mejor eso es lo que acaba provocando la muerte. Por tanto, en este individuo nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos en buscar todo aquello que nos podría dar alguna pista de que a lo mejor su corazón no está preparado para soportar ese tipo de ejercicio tan intenso. No todo el mundo puede hacer lo mismo. No todo el mundo puede ser Kilian Jornet. Kilian Jornet es una cosa extraterrestre. Yo digo que es una cabra con forma de hombre y que puede hacer lo que quiera y ya está. Pero no todo el mundo puede hacer eso. Cuidado, se ha dicho esta mañana, me parece muy bien, en varias presentaciones. No demos el mensaje de que más es mejor, de que todo se puede hacer, de que hasta la muerte por hacer no sé qué. Todo eso son mensajes absolutamente equivocados y erróneos. No es verdad. No todo el mundo puede hacer una maratón. No es verdad. Y no todo el mundo debería hacer una maratón. Por tanto, eso es nuestra responsabilidad también, transmitir estos mensajes. El otro individuo, que yo llamo Manolo, cariñosamente, pues Manolo era un deportista de joven, era un tipo sano, que luego empezó a tener responsabilidades de una familia, había que trabajar, había que trabajar mucho porque había que pagar las hipotecas, etcétera, y entonces se descuidó, empezó a fumar, empezó a comer mal, trabajar demasiadas horas, descansaba mal y tiene todos los factores de riesgo que uno se puede imaginar. Y ahora, 20 años después, pues cree que se tiene que poner en forma y se compra una bici y resulta que piensa que puede hacer lo mismo que hacía hace 20 años y no es verdad, porque su corazón ya no es el de hace 20 años, su corazón es un corazón probablemente arteriosclerótico que ha tenido todos los factores negativos que podía tener y que tiene que hacer deporte, evidentemente que tiene que hacer deporte, pero nuestra prevención en él, nuestras exploraciones van a ir a identificar todo aquello que hay que cuidar de forma progresiva, muy lenta, hay que ponerlo en forma de forma muy progresiva y muy cuidadosa, porque si no, a la que pongamos a su corazón a un nivel que no ha estado en los últimos 20 años, probablemente su corazón no va a responder adecuadamente y puede hacer una muerte súbita. Y ese es otro de los factores. Por tanto, son conceptos completamente distintos que tenemos que entender cuando buscamos la prevención. Y ahora sí voy a empezar con el electro, porque el electro es la herramienta más fácil y simple que tenemos. Empezamos hace ya 100 y pico de años con Eindhoven, con estos electrocardiógrafos que pesaban 300 kilos, que necesitaban 8 individuos. Fijaos que tiene el pie en un barreño de agua, ¿eh? Está bien, como concepto era para hacer la tierra y para... Bueno, hoy en día tenemos electros en todos lados. Podemos tener un electro en una camiseta, en el iPhone, tenemos... Por lo tanto, no hacerse un electro no es un problema tecnológico hoy en día porque tenemos electros a disposición prácticamente en todos lados y es barato, es inocuo y no duele. ¿Por qué es importante hacer un electro? Bueno, porque nosotros podemos identificar una serie de patrones en el electrocardiograma que nos están identificando pacientes que pueden tener riesgo de muerte súbita. Por tanto, a partir del simple electrocardiograma podemos ver si ese individuo tiene o no tiene un riesgo. Con todas las limitaciones, no vamos a llegar al 100% ni vamos a descartar el 100% de los casos, pero vamos a tener muchísima información. Yo siempre he dicho que hay que ser posibilista con las cosas. Y uno puede plantearse que sería bueno que todos los pacientes, toda la gente que va a hacer deporte le hagamos de todo. Le hagamos un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo y un electro y una historia clínica. Eso es imposible de realizar si pensamos hacerlo en toda la población. Me refiero a Cataluña, tenemos 600.000 federados. No tenemos capacidad para hacer 600.000 pruebas de esfuerzo y 600.000 ecocardiogramas cada año. No tenemos. No hay gente suficiente para hacer eso, por tanto, eso es algo irrealizable. Podemos pensar que eso sería lo ideal, puede ser, pero desde el punto de vista práctico es irrealizable, por tanto hay que plantear cosas que sean posibilistas. Es posibilista que los centros de medicina deportiva que tenemos hagan un screening con una historia clínica, una historia familiar y un electrocardiograma. Sí que es posible, y que eso identifique a un porcentaje pequeñito de un 1, un 2, un 3% de pacientes, de deportistas
que tienen un electrocardiograma a lo mejor sospechoso de algo y que a partir de ahí podemos hacer pruebas más sofisticadas en los centros que saben hacer estas pruebas, sin duda. Y eso es probablemente a lo que hay que tender, hay que intentar hacer las cosas que se pueden hacer. Decía yo pues que podemos identificar toda una serie de patrones electrocardiográficos que nos orientan hacia enfermedades que pueden provocar la muerte súbita. La miocardiopatía hipertrófica, la primera y gran causa de muerte súbita en deportistas. De hecho, todo empezó con la miocardiopatía hipertrófica. Todo el follón montado alrededor de iniciar programas de detección de pacientes con riesgo de hacer deporte empieza con la miocardiopatía hipertrófica, porque hace 30 años nos damos cuenta que hay una serie de pacientes que fallecen haciendo deporte y que la mayoría en esos momentos tenían una miocardiopatía hipertrófica no detectada hasta ese momento. Y es ahí cuando se dice, si hacemos un electro y en los casos sospechosos un eco, podremos identificar a los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, apartarlos del deporte de competición y probablemente evitaremos la muerte súbita. Por tanto, la hipertrófica. Y la hipertrófica tiene unas alteraciones muy características en el electrocardiograma. Por tanto, cuando vemos un electrocardiograma de un paciente con una hipertrófica, identificamos anomalías que nos permiten hacer otras pruebas y llegar al diagnóstico correcto. La displasia del ventrículo derecho, otra enfermedad que hemos ido descubriendo con los años y que sabemos que también hay toda una serie de manifestaciones electrocardiográficas que nos están avisando de que probablemente ese corazón no es del todo normal y puede haber alguna alteración, y por tanto a partir de ahí podemos hacer las pruebas más concretas necesarias, un eco, una resonancia en casos necesarios, para identificar perfectamente la patología. Pero volvemos a partir de un simple electrocardiograma. El Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White es una vía accesoria, un cable eléctrico que está donde no debería estar y que acaba o puede acabar en un pequeño número de pacientes provocando lo que llamamos una fibrilación auricular rápida y una fibrilación ventricular, y que puede acabar provocando la muerte súbita. Este es el más exitoso de todos los diagnósticos que podemos hacer, porque si encontramos un individuo con un Wolff-Parkinson-White, lo vamos a curar. Le vamos a hacer una ablación, le vamos a eliminar ese cable eléctrico que le sobra y podrá hacer una vida absolutamente normal, incluyendo todo el deporte que quiera o pueda. Por lo tanto, importantísimo el electrocardiograma de Wolff-Parkinson-White, pues nos va a permitir eliminar de forma definitiva una de las causas de muerte súbita. Y luego tenemos las enfermedades eléctricas, os decía antes, ¿no? Todas estas enfermedades que hemos descubierto en los últimos 30 años, síndrome del QT largo, el QT corto, el síndrome de Brugada, la taquicardia catecolaminérgica. Todas son enfermedades que no sabíamos que existían y que aparecieron cuando empezamos a ver gente joven que se moría, que no tenía ninguna patología en el corazón, que no había nada que nos explicara el por qué se habían muerto, y ahí se empezaron a estudiar distintas posibilidades, y una de las posibilidades es que tuvieran enfermedades que afectaban lo que llamamos los canales eléctricos del corazón. Hemos dicho antes, el corazón es una bomba, tiene un sistema eléctrico. Este sistema eléctrico, para funcionar, necesita unos canales que lleven esta electricidad. Pues estos canales pueden tener alteraciones genéticas que acaban provocando alteraciones que pueden acabar provocando la muerte súbita. Voy a ir rápido porque todas estas enfermedades acaban teniendo un marcador en el electrocardiograma. Y si uno mira bien el electrocardiograma, puede identificar a aquellos pacientes que tienen la anomalía electrocardiográfica y, por tanto, están a riesgo de tener una muerte súbita. El síndrome de Brugada, con la alteración electrocardiográfica clásica, lo que llamamos el lomo de delfín, en las derivaciones B1 y B2, el síndrome del QT largo, con una prolongación del intervalo QT y que puede acabar provocando arritmias, la taquicardia catecolaminérgica, que puede provocar muerte súbita en gente muy joven delante de situaciones de estrés físico o psíquico y mental, y todo eso lleva a una situación en donde el electrocardiograma, repito, nos permite identificar a la mayoría. Me van a permitir que simplemente, muy brevemente, pues a partir de nuestra propia experiencia, a través de la Fundación Brugada, en donde tenemos actividades de divulgación sanitaria, de docencia, de investigación. Esta es la familia más grande en el mundo jamás diagnosticada con una taquicardia catecolaminérgica. 2.000 personas en San Bartolomé de Tirajana,
en las Islas Canarias. 47 personas muertas, todos ellos de menos de 20 años de edad, en los últimos años, hasta que conseguimos identificar el gen que provocaba la enfermedad, conseguimos identificar a todos los portadores del gen en estas familias y conseguimos tratarlos adecuadamente, y afortunadamente ahora mismo llevamos prácticamente 5 años que han parado completamente las muertes súbitas en esa zona de las Islas Canarias, porque todos los pacientes que estaban a riesgo fueron identificados y tratados. Por tanto, el valor, y luego oiremos de eso, de la genética para identificar los proyectos de cardioprotección. Vuelvo a enseñar nuestra primera instalación, proyectos humanitarios en donde vamos a zonas de África a tratar pacientes, sobre todo niños con arritmias, e intentar devolverles la normalidad, y que nos sentimos muy orgullosos por todo eso. Y acabo, me quedan 2 diapositivas. Explico que la Fundación ha apadrinado un proyecto que es un proyecto de vamos a hacer un electro en toda la población. Si estamos tan convencidos de que hacer electro es bueno y que identifica cosas, pues bueno, nosotros llevamos, nuevamente en nuestro pueblo, en Bañolas, llevamos desde hace 7 años yendo a los colegios cada año y hacemos un electrocardiograma a todos los niños de 14 años de los colegios. Llevamos en estos años 1.845 electrocardiogramas. Cosas curiosas, un 9% de los padres se niegan a que les hagamos un electro a su hijo. Y todavía no he entendido nunca cómo es posible negarse a que alguien le haga un electro a tu hijo. Pues bueno, eso existe. Por tanto, todavía tenemos que enseñar mucho y educar mucho a la población sobre el que es bueno y malo. Hemos detectado un 1.8% de electros con alguna sospecha de algo, no necesariamente enfermos. Y de estos, a los que les hemos hecho pruebas complementarias, tenemos un 0.6% de los electros que correspondían a adolescentes con algún tipo de patología. Esta mañana hemos visto una presentación que hablaba de entre 0,3 y 0,6. Pues nosotros también tenemos 0,6. Por tanto, identificamos, pues eso, 1 de cada 180, 190 niños que tienen algo, y que ese algo puede ser más o menos importancia, pero nos permite, en aquellos en donde realmente es importante, y hacer el tratamiento adecuado para prevenir la muerte súbita. Y acabo. El electro debe ser prueba obligatoria en toda la población antes de iniciar una práctica deportiva más o menos continuada. Por tanto, habría que hacer un electrocardiograma a todos los niños de los 14 años de edad, porque todos los niños hacen actividad deportiva. Hemos hablado esta mañana también del por qué a los 14 años. Yo estoy de acuerdo. A los 14 años yo creo que es el equilibrio. Si tenemos un solo cartucho, hay que utilizarlo adecuadamente. Y por tanto yo creo que los 14 años es una buena edad. En los casos dudosos, y solo en estos casos, haremos todo aquello que sea necesario para identificar patología. Gracias. Muchas gracias. Como vamos fatal de tiempo, hay tiempo para una pregunta muy breve, una respuesta muy breve, si alguien tiene. ¿No? Pues pasamos al siguiente ponente. Muy bien, pues continuamos con más aprendizajes. A continuación, la doctora Gracia Hernández, Laboratorio de Diagnóstico Molecular, Unidad de Genética Médica, Sistemas Genómicos, nos hablará de las bases genéticas de la muerte súbita. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación CUAES y a la Asociación Española contra la Muerte Súbita por la oportunidad de participar en esta mesa tan interesante. Y dicho esto, vamos a empezar. Hoy se ha hablado de que en el mundo se producen anualmente entre 4 y 5 millones de muertes súbitas. Sus causas, pues como el doctor Lucena ha comentado antes, pues pueden variar de unas series a otras, pero en general en menores de 35 años la miocardiopatía hipertrófica, las alteraciones vasculares y las arritmias primarias son la principal causa y tienen un importante componente genético. En mayores de 35 años la incidencia aumenta, siendo la enfermedad aterosclerótica coronaria la más frecuente, seguida del resto de causas que hemos comentado que podrían tener un origen genético, pero ese es sobre todo importante en los menores de 35 años, como veremos. La muerte súbita es un hecho multifactorial que tiene, por un lado, factores ambientales relacionados con nuestro estilo de vida,
pero también un componente poligénico, del que cada vez se conoce más y que está constituido por variaciones relativamente frecuentes en la población en distintos genes, lo que denominamos polimorfismos, y que configuran una pequeña parte, al menos de momento, del riesgo de sufrir una muerte súbita. Pero desde un punto de vista del diagnóstico, la parte más importante que nos va a permitir llegar a un diagnóstico para los pacientes y sus familias es el componente monogénico. En él, una variación en un gen, lo que denominamos mutación, provoca una alteración en la proteína para la que codifica ese gen, que ve alterada su normal funcionamiento, y es lo que provoca el desarrollo de la enfermedad. A partir del caso índice, o probando que en genética es la persona que consulta porque se le ha diagnosticado clínicamente algún tipo de alteración de la que se sospecha un origen genético, obtenemos información sobre sus antecedentes familiares y, adecuadamente asesorado, se decide cuáles son los estudios genéticos que con mayor probabilidad pueden proporcionar un diagnóstico para el probando y su familia. Esto no es tan sencillo porque en ocasiones no todos los pacientes que son portadores de la misma mutación desarrollan la enfermedad con el mismo grado de severidad. Es lo que denominamos expresividad variable. Y además pueden existir en algunas enfermedades pacientes que sean portadores de la mutación y que no desarrollen la enfermedad, lo que conocemos como penetrancia incompleta. Todo esto sospechamos que es por esa base poligénica y por los factores ambientales. En cualquier caso, en el componente monogénico va a seguir un patrón de herencia mendeliano que en las enfermedades cardiogenéticas el más importante es el autosómico dominante, en el que uno de los progenitores es portador de la mutación y afecto y su descendencia tiene el 50% de riesgo de heredarla. No obstante, se dan otros modelos de herencia, como la autosómica recesiva, la ligada al cromosoma X o incluso la mitocondrial en menor medida. Las miocardiopatías familiares, como ya hemos hablado a lo largo de la mañana, están provocadas por mutaciones en genes que alteran las proteínas que participan en la generación de fuerza y en su transmisión en el músculo miocárdico, siendo la más importante la miocardiopatía hipertrófica, que es la principal causa de muerte súbita en jóvenes. Se conocen por el momento más de 40 genes asociados a esta condición. La miocardiopatía dilatada es más frecuente en adultos y también se conocen más de 40 genes asociados, siendo el del gen que codifica para la proteína titina uno de los más frecuentes. La displasia ritmogénica de ventrículo derecho tiene también, como han hablado antes, una contribución importante a la muerte súbita en jóvenes y para ella se conocen más de 13 genes asociados. Existen otras formas, como la restrictiva, la no compactada de ventrículo izquierdo, así como miocardiopatías secundarias a distrofias musculares o enfermedades por depósito de metabolitos. Las arritmias familiares, que también en ocasiones se denominan canalopatías, están provocadas por mutaciones en genes que codifican para proteínas que forman parte de los canales iónicos o de su regulación y que provocan esa alteración del equilibrio iónico y la alteración de la conducción que desencadena la arritmia. Las más frecuentes son el síndrome de Cutelargo y el síndrome de Brugada, para los que se conocen actualmente más de 13 genes asociados para cada una. La taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica está provocada sobre todo por mutaciones en el gen RIR1 y otras anomalías como el síndrome de QT corto o el de Wolff-Parkinson-White también pueden darse. Una tercera causa de muerte súbita, que también puede tener un origen genético, son las alteraciones vasculares relacionadas con las disecciones arteriales. Aquí encontramos una serie de síndromes como el de Marfan, Beals, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, malformaciones arteriales y calcificaciones arteriales generalizadas, que pueden provocar una dilatación aórtica o alteraciones vasculares que desencadenen esa ruptura vascular. Es bastante conocido el síndrome de Marfan por el hecho de que estos pacientes suelen presentar una talla especialmente alta y por eso muchas veces aparecen en medios de comunicación cuando son diagnosticados jugadores de baloncesto o otras modalidades deportivas.
En cuanto al estudio genético, podemos abordarlo estudiando 1 o 2 genes mediante secuenciación Sanger. Es la tecnología tradicional que se ha usado como de referencia y que sigue constituyendo el gold estándar. Pero el poder estudiar, ya hemos visto que todas estas enfermedades genéticas relacionadas con problemas cardíacos tienen una alta heterogeneidad, pueden estar causadas por mutaciones en muchos genes distintos. Además, a veces hay fenotipos solapantes que no permiten distinguir claramente unas alteraciones de otras. Y hay genes especialmente grandes, como el que codifica para la proteína titina. Por eso, en cardiogenética, el abordaje de elección es el uso de paneles de secuenciación masiva o incluso de exoma para llegar al diagnóstico del paciente, con un consiguiente ahorro en tiempo y también económico, porque actualmente se han abaratado los costes respecto al pasado. Así, en el laboratorio obtenemos la secuenciación masiva de los genes, después estos datos brutos son tratados bioinformáticamente y al final un genetista molecular revisa todas estas variantes que poseen los pacientes en los genes relacionados con la patología genética que se sospecha y puede que llegue a un diagnóstico o puede que no. En caso de que no, la ventaja es que tenemos ya muchos más genes secuenciados y podemos ampliar a un mayor número de genes en el afán de poder encontrar un diagnóstico para el paciente. En el caso de exoma, lo que se secuencian son las regiones codificantes de proteínas de 21.000 genes, que constituye el 1,5% de todo el genoma que tenemos, pero que alberga hasta el 85% de las mutaciones actualmente conocidas. Su abaratamiento está desarrollando su aplicación cada vez más en la clínica y también en el ámbito de la investigación, especialmente en la autopsia molecular, que nos puede ayudar a conocer más genes candidatos asociados a muerte súbita y también a conocer mejor las bases poligénicas de este problema mediante estudios GWAS de asociación. Cuando el genetista molecular encuentra una serie de variantes en un paciente, ha de clasificarlas dentro de 5 categorías, atendiendo a las evidencias científicas que existen disponibles en bases de datos de mutaciones, en bases de datos poblacionales, en artículos descritos, utilizando predictores bioinformáticos sobre el efecto que puede tener esa variación en la proteína, para así clasificarlas como benignas, que son aquellas variantes frecuentes en la población que no se conoce que tengan ningún efecto importante sobre la proteína, o en variantes patogénicas, aquellas variantes raras para las cuales se presupone que va a existir una alteración importante en la función de la proteína por el hecho de dónde se encuentra, porque se trunca y se reduce su tamaño sustancialmente, o bien porque ya han sido descritas en otras familias y se han obtenido estudios sobre su función o sobre su cosegregación, como veremos. Cuando obtenemos variantes de significado incierto, lamentablemente, no tenemos evidencias suficientes ni para apoyar la patogenicidad ni para apoyar el carácter benigno de estas variantes y necesitaremos estudios adicionales, como veremos. Así, en 600 pacientes que hemos estudiado con patologías potencialmente causales de muerte súbita, es decir, arritmias primarias, miocardiopatías familiares o alteraciones vasculares, hemos encontrado un diagnóstico empleando un panel de 238 genes de cardiogenética en un 28% de los pacientes. La mitad de los pacientes resultaron portadores únicamente de variantes de significado incierto. Entre los pacientes diagnosticados, la mayoría presentaba miocardiopatías, siendo la más frecuente la hipertrófica. Una cuarta parte presentaban causas de arritmias primarias, como el síndrome de QT largo, y otra cuarta parte de alteraciones vasculares, siendo el síndrome de Marfan el más frecuente, con un 14%. Pero en genética no siempre las mutaciones que esperamos son las que... las mutaciones que encontramos son las que esperábamos encontrar en base a los datos iniciales. Y como ejemplo, os voy a presentar este caso de una niña de 4 años que consultaba con un diagnóstico de síndrome de QT largo y cuya hermana había fallecido a los 8 años, también con un diagnóstico de síndrome de QT largo
y con un estudio de genes asociados a arritmias normales. Pues bien, en esta niña se volvieron a estudiar, ahora en la hermana viva, 30 genes de arritmias que resultaron normales y se decidió ampliar el estudio al resto de panel, de genes que había presente en ese panel. Se encontró esta variante en el gen TNNT2 que provocaba un truncamiento de la proteína que casi quedaba reducida a la mitad del tamaño y que se clasificó como probablemente patogénica en base a este efecto. La paradoja es que mutaciones en este gen se encuentran sobre todo asociadas a miocardiopatías, la dilatada y la hipertrófica especialmente, y se concluyó que poseía un síndrome de QT largo secundario a la miocardiopatía. Esto posibilitó el conocer el modelo de herencia autosómico dominante y recomendar el estudio en los familiares, empezando por los padres, y así como el resto de familiares sanos y afectos, para ver cómo cosegregaba la variante con la enfermedad. Así, en el proceso diagnóstico, a partir del fenotipo del paciente, es decir, de toda su información clínica aportada por cardiólogos y por especialistas del ámbito médico, obtenemos un asesoramiento genético que es realizado sobre ese paciente para decidir cuál es el estudio más conveniente a realizar. En caso de que con ese estudio lleguemos a un diagnóstico, esto va a posibilitar proporcionar información, como hemos visto a lo largo del día, muy vital para ese paciente, tanto para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento y la prevención de la enfermedad, pero también para su familia, porque nos va a permitir calcular el riesgo de recurrencia en la familia y detectar aquellos familiares que son portadores de la mutación y, por tanto, pueden sufrir una eventual muerte súbita, que tendrán que seguir, evidentemente, su correspondiente seguimiento cardiológico y las medidas preventivas o de tratamiento que sean necesarios. Además, nos va a posibilitar estudiar en esa familia estudios prenatales o preimplantacionales, incluso para evitar la transmisión de la enfermedad. Para mostrar la importancia de hasta dónde llega el diagnóstico, por ejemplo, en el síndrome de QT largo, en función de en qué gen se encuentre la mutación, vamos a ponerle apellido a la enfermedad. Y eso para los cardiólogos tiene una importancia porque junto con el sexo del paciente y el rango de prolongación de QT en el electro les permite estratificar al paciente en función del riesgo de presentar arritmias y un potencial evento de muerte súbita. Y además también les da información pronóstica muchas veces de qué fármacos pueden funcionar mejor con ese tipo de pacientes o qué medidas de prevención son las más adecuadas, como la implantación de un desfibrilador interno. Es por eso que las guías clínicas en determinadas patologías de origen genético relacionadas con la cardiogenética recomiendan el estudio en estos pacientes. Si en cambio solo hemos encontrado variantes de significado incierto, pues nos quedamos un poco como al principio, pero tenemos la posibilidad de realizar estudios de cosegregación en la familia para ver si esa variante está presente en los pacientes afectos, que han sido también evaluados cardiológicamente para el estudio, y está ausente en los pacientes sanos. Podemos también realizar estudios funcionales a nivel de investigación sobre el efecto en el RNA, sobre el efecto en la proteína de la mutación, que pueden proporcionar evidencias de cómo de patogénica es esa variante. Y sobre todo, con el paso del tiempo, se están publicando ingente cantidad de información sobre nuevas variantes encontradas en familias, los fenotipos asociados. Las bases de datos de mutaciones van creciendo exponencialmente y también las bases de datos de frecuencias poblacionales de las variantes, que es muy importante a la hora de poderlas catalogar, porque muchas variantes de significado incierto que encontrábamos hace 2 años, gracias al desarrollo del exoma y del genoma, hoy en día sabemos que son polimorfismos y podemos evaluar esos pacientes e informarle que parte de las variantes de significado incierto que encontramos en ellos no son las causas, o al contrario, pueden haber aparecido publicaciones en las que haya nuevas evidencias de la patogenicidad de esa variante y en este caso podremos encontrar un diagnóstico para el paciente y su familia. En cualquier caso, cuando no llegamos a un diagnóstico, pues lo más adecuado es reevaluar el caso y plantear otras posibilidades como ampliar el estudio a más genes
o, en cualquier caso, seguir llevando las medidas preventivas necesarias para evitar la muerte súbita en la familia, simplemente por los antecedentes familiares que tienen. En cualquier caso, para resumir, el origen, las miocardiopatías, las arritmias y los accidentes vasculares son potenciales causas de muerte súbita y tienen un importante componente genético. La secuenciación masiva es el estudio de elección en las enfermedades cardiogenéticas, posibilitando en una cuarta parte de los afectos el diagnóstico genético y con él información pronóstica de tratamiento y de prevención para el paciente y su familia. Y requiere, como ya se ha dicho a lo largo del día, y me parece una parte importantísima, el trabajo multidisciplinar de distintos especialistas, cardiólogos, genetistas, nutricionistas, médicos del deporte, para conseguir lo que pretendemos, evitar la muerte súbita. En fin, muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias, doctora, por esta valiosa ponencia y también por ajustarse de esta manera tan exacta al tiempo de ponencia. ¿Alguna pregunta corta, porque vamos regular de tiempo, para la doctora? Ahí está. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, mire, disculpe, mi pregunta era para el doctor Brugada, que no he tenido oportunidad antes, y era con relación precisamente al síndrome de Brugada. Nos ha enseñado usted el trazado electrocardiográfico característico de la aleta de delfín, pero tengo entendido que hay un tipo 1 y un tipo 2. El tipo 2 creo que tiene un patrón de silla de montar. Aprovechando que le tenemos a usted hoy aquí, ¿nos podría explicar las diferencias, por favor? ¿Puedo? Sí. Gracias. El único electrocardiograma diagnóstico de síndrome de Brugada es el tipo 1. ¿Vale? Sabemos que el electrocardiograma cambia con el tiempo, es variable, y que un individuo que tiene un electrocardiograma tipo 1 por la mañana, a lo mejor por la tarde no lo tiene. Y a eso le llamamos el tipo 2 y el tipo 3. ¿Vale? Yo siempre he dicho que fue un error que cometimos nosotros publicar en la revista Circulation los 3 tipos de electrocardiograma, porque la gente entendió que el tipo 2 y el tipo 3 también eran síndrome de Brugada, pero de menor intensidad, y no es verdad. El único que es diagnóstico es el tipo 1. Por lo tanto, si un individuo no tiene un electro tipo 1, no tiene un síndrome de Brugada. Lo que pasa es que sabemos que como el electro se puede normalizar, en algún momento tenemos herramientas para desenmascarar el electrocardiograma tipo 1 en aquellos que son electros sospechosos. Por eso cuando veamos un electrocardiograma tipo 2 podemos hacer un test farmacológico para desenmascarar el tipo 1. Si el test farmacológico es positivo, y eso significa que aparece un tipo 1, sabemos que tiene un síndrome de Brugada, y si el test farmacológico es negativo, descartamos completamente el síndrome de Brugada. Gracias. Pues continuamos, Alicia, si te parece. Muy bien. Pues pasamos a la última ponencia de esta tarde. Y bueno, pues estoy encantada de presentar a mi amigo José Rodríguez Palomares, que es cardiólogo del Hospital Valdebrón, y nos va a hablar de la integración de toda la información desde el punto de vista clínico, la información de las técnicas de imagen que hemos visto esta mañana, de la información genética, de la información clínica, todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por permanecer aquí todavía a estas horas de la tarde, y sobre todo a la organización por haberme invitado a participar en esta presentación y en este congreso. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco de todo lo que se ha hablado durante el día de hoy, es decir, probablemente no explique ningún concepto nuevo porque ya todo viene arrastrado de lo que hemos dicho durante el día de hoy, pero sí que llega un momento en el que hay que integrar toda la información que nosotros tenemos cuando tenemos ante un familiar o ante un paciente que ha sufrido una muerte súbita. En primer lugar, decir que la consulta clínica de la muerte súbita es una consulta clínica bastante complicada porque tiene una situación emocional muy compleja. Sabemos que cuando se produce una muerte súbita, y más en un deportista donde la situación no es esperada, los familiares vienen con con muchísimas incertidumbres, en la cual intentan contestar diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿qué le ha ocurrido a mi familiar? Es decir, ¿por qué ha muerto? ¿Cómo es posible que haya muerto en una situación hoy en día, en el siglo XXI, con los medios que tenemos a nuestro alcance?
muerte. Luego te preguntan y te insisten constantemente de que esto no puede volver a suceder en la familia, es decir, pasar por una situación tan drástica, tienes que intentar evitar que esto no vuelva a suceder en su familia. Y luego al final, muchos de ellos, cuando ya hemos acabado todo el diagnóstico de la familia y el tratamiento de algunos pacientes o de algunos familiares derivados de esa consulta, luego necesitan muchas veces atención psicológica, porque además del duelo de la pérdida de su familiar, muchas veces tienen que adaptar o tienen que afrontar el duelo por la enfermedad propia que le hemos diagnosticado, con lo cual son muchas emociones juntas en la misma familia. Los objetivos clínicos de las consultas de cardiopatías familiares enfocadas a la muerte súbita son fundamentalmente dos. Por una parte, tenemos que hacer un diagnóstico y un tratamiento de esa familia para intentar efectivamente evitar que vuelva a ocurrir esa muerte súbita, y por otro lado, los cardiólogos que nos dedicamos a cardiopatías familiares tenemos también que intentar evitar, prevenir que vuelvan a ocurrir. Y es importante, como os decía anteriormente, la complejidad de estas entidades, porque, como también se ha comentado anteriormente, es muy importante aquí evitar los falsos positivos y los falsos negativos. Evitar que un falso positivo en esta familia implica decirle a alguien que puede tener una enfermedad potencialmente letal cuando no la tiene. Y un falso negativo implica decirle a alguien que no tiene ninguna enfermedad que puede seguir haciendo una vida normal cuando realmente tiene una enfermedad potencialmente letal. Con lo cual tenemos que ser excesivamente cautos y muy rigurosos a la hora de atender pacientes con muerte súbita. Para ilustrar cómo integramos toda esta información, pues vamos a centrarnos en un caso real de nuestra unidad de cardiopatías familiares, real de principio a fin, es decir, no hay ninguna información que sea realmente no correcta, y lo voy a expresar tal cual este caso sucedió. Nosotros nos llega a la familia, hay un paciente, hay un chico de 40 años que no se le había diagnosticado nunca de ninguna enfermedad previa, que era deportista amateur, habitualmente corría de forma amateur, y un día presenta una muerte súbita mientras hacía una carrera. Desafortunadamente no hubo ninguna posibilidad de remontarlo desde el punto de vista cardiológicamente y el paciente falleció. Esa familia nos viene a nuestras consultas externas y la primera pregunta que nos preguntan es si realmente existe más riesgo de muerte súbita en deportistas o no. Esto ya se ha contestado anteriormente. Sabéis que hay un estudio italiano que inicialmente decía que los atletas tienen un doble de mortalidad probabilidad de muerte súbita que las personas no atletas, pero si valoramos diferentes series con la diferente heterogeneidad que a veces implica el incluir diferentes tipos de pacientes, etcétera, la respuesta no es del todo definitiva de que realmente los deportistas tengan una mayor incidencia de muerte súbita. Lo que sí que está claro y parece bastante claro es que esa potencialidad de muerte súbita en los deportistas aumenta a medida que aumenta la edad de las personas, y además también es mayor en varones que en mujeres. Eso sí que lo podemos concluir. También se ha explicado anteriormente que evidentemente hay diferentes causas de muerte súbita en atletas. La causa más frecuente no es la causa de muerte súbita cardíaca, pero sí que sabemos que la causa de muerte súbita cardíaca implica un porcentaje importante de muertes súbitas en diferentes estudios. En este, por ejemplo, que os pongo aquí, hablaban del 16%, y también se ha hablado anteriormente de que realmente, dependiendo del perfil de edad, pues tenemos una probabilidad de muerte súbita por diferentes entidades. Menos de 40 años se afectan más las cardiopatías familiares y las canalopatías. A partir de los 40 años aparecen más, como veis en este gráfico, de aquí aparecería más la enfermedad arteriosclerótica. ¿Qué debemos de proceder cuando viene esa familia a nuestras consultas? ¿Cómo debemos de proceder y cómo se debe proceder cuando se produce una muerte súbita? Pues lo primero que está establecido en las guías, lo que se hace actualmente y lo que debemos de potenciar siempre es que a esa persona que ha sufrido una muerte súbita, a ese fallecido, se le practique una autopsia reglada. Una autopsia, como se ha explicado anteriormente, con todas las condiciones, con el fin de poder intentar sacar información que nos sirva para poder luego tratar al resto de la familia. Además de hacer la muestra anatomopatológica o la autopsia anatomopatológica del cadáver, pues tenemos que también extraer sangre que derivaremos al Instituto Toxicológico para evitar que la muerte estuviera relacionada con algún tóxico, y también para estudio genético molecular, como se ha comentado en la presentación anterior. Esas muestras deben de ser importantes también porque nos pueden ayudar desde el punto de vista diagnóstico. En el caso nuestro, del paciente que os explicaba de 40 años que corriendo falleció, pues lo que vemos aquí es que al final lo que nos dice la autopsia es que se trata de una muerte natural. La causa de la muerte puede ser cardíaca en estudio porque no se encontró ninguna anomalía asociada que pudiera producir la causa múltiple, la causa de muerte súbita, y que las conclusiones pues que las recibiríamos con el estudio microscópico y con el estudio genético.
existen diferentes criterios que no voy a entrar para considerar lo que es una autopsia negativa. Y el resultado es que cuando nosotros realizamos o cuando se realizan autopsias a familiares o cuando se realiza una autopsia a un paciente que ha tenido una muerte súbita, pues como veis aquí aproximadamente la autopsia tiene mucha relevancia porque en el 70% de los casos nos ayuda a identificar una causa potencialmente responsable de la muerte súbita y en un 30% de los casos no la podemos diagnosticar, no se puede identificar durante la autopsia, requiriendo o sospechando, haciéndonos sospechar que probablemente una causa arrítmica sea la causa subyacente de esa muerte súbita. A partir de ahí, nosotros ya tenemos que se está cursando toda la información o todo lo relacionado con la necropsia del paciente que ha sufrido la muerte súbita y ahora tenemos enfrente a la familia en nuestras consultas. Lo que se establece que a esa familia lo que tenemos que hacer es un estudio cardiológico de todos los familiares de primer grado de ese paciente, de esa persona que ha sufrido la muerte súbita, incluyendo, como ya se ha dicho anteriormente, una historia clínica, una exploración física, un electrocardiograma de 12 derivaciones, una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma para poder descartar la presencia de alguna cardiopatía estructural en esta familia. Y todo esto lo enmarcamos en el contexto siempre de toda la historia familiar de esta familia. Nosotros hacemos lo que se llama un pedigrí, un árbol familiar, donde ponemos toda la información de los diferentes familiares que componen esta familia con el fin de intentar averiguar si puede haber alguna causa de muerte súbita que nos permita evitar muertes súbitas en la familia posteriormente. En la familia que os he presentado anteriormente, o en el caso que os he presentado anteriormente, no había nada importante en la familia de cardiopatía, simplemente teníamos que un abuelo del fallecido había muerto de muerte súbita a los 79 años, pero a los 79 años probablemente, como ya os decía, la principal causa de muerte súbita puede ser la cardiopatía isquémica y el infarto agudo de miocardio. Procedemos al estudio de toda la familia, estudiamos a la madre, no tenía antecedentes de ningún tipo de cardiopatía ni historia familiar y como veis las diferentes exploraciones, el electro no era del todo normal porque tiene una mutación de RS en la cara anterior, pero la ecocardiografía y la resonancia magnética fueron estrictamente normales en la madre. Sin embargo, cuando miramos al padre del fallecido, lo que vemos es que el padre, ya os había comentado que su padre falleció a los 79 años súbitamente durmiendo, pero ya os digo, no se le había hecho necropsia, no teníamos más información, pero al padre, es decir, al sujeto que tenemos nosotros delante, le habían estudiado a los 25 años por extrasístoles ventriculares frecuentes, nunca se le había puesto ningún tratamiento, nunca se le había hecho nada más, y él va refiriendo palpitaciones ocasionales. El electrocardiograma mostraba múltiples extrasístoles ventriculares y el Holter nos mostró, en este caso del padre, múltiples rachas de taquicardia ventricular no sostenida. Cuando hicimos la resonancia magnética del padre sospechando alguna cardiopatía estructural, lo que nos encontramos es datos sugestivos por el patrón de realce que tiene y por los hallazgos de la resonancia magnética, rasgos que nosotros catalogamos de una posible miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo, por el tipo de patrón que cumple esta resonancia magnética. Por tanto, llega un momento en el cual tenemos que integrar toda la información, también estudiamos a los hermanos del fallecido y completamos el árbol familiar como habíamos hecho anteriormente con toda la información que nosotros teníamos del estudio que hemos hecho en la familia y vemos que aquí todo lo que hemos visto ha sido estrictamente normal, tanto la madre como los hermanos, salvo el padre en el cual le hemos puesto la sospecha de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo. A partir de aquí viene la información, el momento más complicado, porque ahora ya tenemos la información de todos los estudios que hemos hecho desde el punto de vista de imagen y de exploraciones complementarias en la familia y viene el momento más complicado porque luego tendremos que agrupar la información de los estudios genéticos que se habían cursado y de los estudios microscópicos que también se habían cursado en el fallecido. Y además también tenemos que tener en cuenta que en aquellos sujetos que decimos que no tienen ningún tipo de cardiopatía estructural, lo que os decía, tenemos que asegurarnos que realmente no sean falsos negativos de ningún tipo de cardiopatía que pueda ser potencialmente letal. Pues bueno, nos llegan los resultados del estudio genético y como veis aquí nos aparecen 3 mutaciones diferentes, 2 en desmina y en desmogleína que estarían asociadas a la cardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo, miocardiopatía arritmogénica, que era la enfermedad que sospechábamos en el padre, y luego también la rianodina, que es una mutación asociada a las taquicardias catecolaminérgicas, taquicardia ventricular catecolaminérgica. Desafortunadamente, no siempre cuando recibimos la información genética tenemos genes estrictamente patogénicos. Es decir, en este caso, como veis, la categoría que se le dan a estas mutaciones son tipo 2 o tipo 3, que quiere decir que son variantes posiblemente patogénicas o variantes de significado incierto, que como decía la doctora anteriormente, muchas veces en el 50% de los casos
nos encontramos con este tipo de mutaciones. En este caso nos cuadraba el hecho de que el padre sospechábamos una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo con la presencia de mutaciones específicas en los genes que codifican o responsables de esta información. Como la anatomía patológica inicialmente se había considerado negativa, el estudio genético, los genetistas que evaluaron este estudio, pues le dieron relevancia a la rianodina, la responsable de taquicardia ventricular catecolaminérgica, por la ausencia de cardiopatía estructural inicialmente. Existen criterios para considerar lo que es una variante patogénica o lo que es una variante de significado incierto, en el cual no me voy a extender, y generalmente en los paneles de muerte súbita utilizamos la información de hasta 70 genes, es decir, para poder descartar diferentes entidades, y lo que se recomienda es que en ausencia de cardiopatía estructural al menos se incluyan los 4 genes que tenéis en la tabla de arriba, donde estarían la rianodina, por ser la responsable de taquicardia ventricular catecolaminérgica, y las responsables del QT largo o del síndrome de Brugada. Luego nos llega la información del estudio microscópico y todos deseamos que la información del estudio microscópico concuerde con la sospecha de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo que estábamos sospechando en esta familia y posiblemente responsable de la enfermedad, pero el estudio microscópico nos demuestra o nos dice que la principal causa de la muerte posiblemente es una arteriosclerosis coronaria severa con arteria descendente anterior totalmente muy estenótica, claramente superior al 75%, y un extenso infarto agudo de miocardio transmural agudo y con componente también subagudo. Evidentemente llamamos a los patólogos para asegurar que realmente es el diagnóstico, nos lo vuelven a revisar y efectivamente nos dicen que esta imagen de la izquierda es de la descendente anterior, que está prácticamente ocluida, como veis aquí. Esto es la serie de la arteria coronaria totalmente ocluida, y las muestras que ellos remiten nos confirman o ellos dicen que realmente suponen que probablemente están relacionadas con un infarto agudo y subagudo. Sin embargo, dada la presencia de mutaciones en los genes de la miocardiopatía ritmogénica y la presencia de la cardiopatía claramente del padre, insistimos con el patólogo que volviera a revisar las imágenes y nos dijera si realmente había algún otro signo acompañante de cardiopatía ritmogénica. Cuando además comparamos toda la información genética y hacemos el estudio de cosegregación, como comentaban anteriormente la doctora, lo que vemos es que de las 3 variantes que habíamos identificado en el caso de muerte súbita, pues el padre poseía la desmina, es decir, la que estaba relacionada con la cardiopatía que nosotros sospechábamos, la madre presentaba otras variantes y luego el resto de familiares presentaban otras variantes también. Es decir, luego tenemos que hacer el estudio de cosegregación e intentar valorar qué relevancia le damos. Como os decía anteriormente, la presencia de la desmina le dimos especialmente importancia por la cardiopatía diagnosticada en el padre. Hicimos a los patólogos revisar la información y, evidentemente, cuando la patóloga volvió a revisar las muestras anatomopatológicas, vio bastantes infiltrados grasos a nivel miocárdico y por diferentes tinciones nos dijo que también podría haber además la presencia de una miocardiopatía ritmogénica de base en el paciente que había sufrido la muerte súbita. Nos surgen muchas veces dudas e interrogantes que no podemos contestar. Y, por ejemplo, en las consideraciones importantes es que probablemente la causa inmediatamente de la muerte fue un infarto agudo de miocardio, la causa subyacente fue una miocardiopatía ritmogénica, el principal gen responsable posiblemente será desmina, pero tenemos dudas sobre el rol o la posible interacción entre diferentes genes que pueden actuar como coadyuvantes y desencadenar una situación de muerte súbita. Por tanto, insistir en el tema de las unidades multidisciplinares en los pacientes con muerte súbita, porque, como veis, necesitamos muchas veces el contactar con patólogos, con genetistas, con gente de imagen cardíaca, cardiólogos, arritmólogos, para poder llegar al diagnóstico definitivo. El último punto, y estoy acabando ya, os decía que sobre todo tratamiento y también prevención. Ya se ha dicho fundamentalmente cómo hacemos las escalas, cómo valoramos a los pacientes, fundamentalmente con historia clínica y electrocardiograma de 12 derivaciones. Con esto la mayor parte de los pacientes podemos descartar cardiopatías en la mayor parte de los deportistas y, sobre todo, dado que ningún screening es preciso y la medicina no es perfecta, pues también tenemos que intentar hacer las maniobras lo más precoz posible y el disponer de desfibriladores a nivel poblacional, porque sabemos que la mortalidad aumenta un 7 a un 10% cada minuto que se retrasa la desfibrilación.
Se sabe que los patrones de introducción de los días a nivel de colegios han aumentado la supervivencia un 60 y algo por ciento, 64%, y en diferentes ámbitos también se ha demostrado el aumento principal de la supervivencia en casos de muerte súbita. Para concluir, decir que no se ha demostrado que la muerte súbita sea superior en deportistas que en la población general. Sin embargo, el riesgo es mayor en varones y se incrementa con la edad. Cuando existe una muerte súbita es importante una necropsia adecuada con estudio macroscópico, microscópico y genético, al menos centrado en la sospecha clínica. Los familiares deben ser valorados en una unidad de cardiopatías familiares para screening, realizando exploración, electro, prueba de esfuerzo y ecocardiografía. Es importante la integración de toda la información en unidades multidisciplinares para rentabilizar el estudio, el diagnóstico correcto y el seguimiento. Todo paciente deportista debe ser valorado con al menos un electrocardiograma y una exploración física, incido, como se ha dicho durante todo el día de hoy, todos, y a falta de un protocolo de screening perfecto, el uso generalizado de los desfibriladores y el inicio precoz de las maniobras de reanimación cardiopulmonar serían las que serían los responsables de un incremento significativo de la supervivencia posparada cardiorrespiratoria. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Rápida? Sí, allí hay. Sí, gracias. Bueno, la pregunta creo que puede ir dirigida a toda la mesa y que respondan los que lo deseen. ¿Qué valor puede tener la realización de un panel de estudio de mutaciones predisponentes a enfermedades genéticas cardiológicas como valor preventivo? Es decir, va a llegar el momento, quizás ahora mismo no sea, pero va a llegar el momento en donde dentro de esas medidas de prevención podamos incluir de una forma más o menos sistemática un panel de esa naturaleza. ¿Tendría un valor preventivo real? Gracias, ¿qué opinas? Bien, yo creo que por el momento no es viable, porque el diagnóstico cardiogenético es un proceso complejo que requiere, primero, de un correcto estudio de ese paciente, que tiene que ser un caso índice, porque si no, las variantes de significado incierto que encontremos, cualquiera de nosotros tenemos y no nos van a hacer ningún daño. Entonces, necesitamos tener un afecto para poder establecer conclusiones sobre lo que encontremos en él. Si es una persona sana, no podremos avanzar más allá. Por otro lado, como digo, es un proceso muy complejo que requiere, además de un correcto asesoramiento genético. No es un test de una glucosa que nos hagamos hoy y mañana tengamos otro resultado. Es algo que nos va a dar información para el resto de nuestra vida. Tanto si es para darnos el alivio de que no tenemos la mutación causal que tiene nuestro familiar que ha sufrido una muerte súbita, como si es para asumir que tenemos esa bomba de relojería dentro y que tenemos que cuidarnos. Entonces, como un screening general para aplicar, yo creo que no es posible aplicarlo. Yo, Alicia, si me permites, algo muy breve. No quiero perder la oportunidad de hacer una pregunta al doctor Palomares. Esto se podría catalogar, ahora que las redes sociales están tan de moda, hashtag está pasando. Deportista de élite, pongamos un ciclista, por ejemplo, 10 temporadas al máximo nivel, compitiendo incluso en pruebas de 21 días, de grandes vueltas, con muy poco descanso entre temporada y temporada. Y al final de esos 10 años, de repente, no consigue un contrato, no consigue una renovación. Su actividad deportiva termina bruscamente. No hay ánimos porque las emociones están muy mal debido a que tu carrera deportiva se termina y llega esa incertidumbre de qué vas a hacer. No apetece seguir haciendo deporte. La vida social crece un poco más, empiezas a no decir no a todos los postres, a salir un poco más con los amigos. O sea, tu vida cambia por completo en hábitos alimenticios y en hábitos deportivos. ¿Cómo puede afectar eso? Y otra cosa muy importante también es que cuando te vas del equipo nadie hace un seguimiento a ese deportista, ningún doctor se pone en contacto con él para ver cuál es su actividad. ¿Eso es un factor claro de riesgo en la muerte súbita?
Lo que está claro es que los factores de riesgo cardiovascular están presentes en la población. Si tú, una persona, a medida que aumenta la edad, aumentan la probabilidad de tener cardiopatía isquémica, que es la principal causa de muerte súbita. Es decir, una persona, aunque haya sido deportista, una persona que es joven, pero que en un momento determinado tiene un infarto, y además la muerte súbita relacionada a la cardiopatía isquémica muchas veces es mucho más relacionada con aquellos que debutan por primera vez, que no tienen circulación colateral, que han sido más sanos, porque generalmente pacientes con mucha cardiopatía isquémica tienen colaterales y tienen un sistema de supervivencia cardiológicamente que les permite muchas veces el poder no tener un evento arrítmico asociado al infarto agudo de miocardio. Es decir, persona joven que ha sido deportista, que tiene factores de riesgo cardiovascular, evidentemente está en riesgo de tener enfermedad arteriosclerótica, en riesgo de tener un infarto agudo de miocardio y en riesgo de tener una muerte súbita. Y otra cosa importante que hay que decir también, por lo que decías, lo del seguimiento, es que en las cardiopatías familiares no solamente se hace un estudio único en la familia en un momento determinado, es decir, cuando el estudio genético realmente es patogénico y hemos encontrado la mutación exacta y estamos seguros de que esa mutación es responsable, sí que nos ayuda mucho a diferenciar y a decir qué familiares están en riesgo y cuáles no, pero cuando no tenemos una mutación o nos quedamos con dudas, como por ejemplo en este caso, que pensamos que la desmina era una causa importante, pero también nos crean dudas las otras mutaciones para el resto de familiares, lo que se recomienda es un seguimiento de esos pacientes o de esas personas hasta que llegan a la edad adulta, hasta los 50 años aproximadamente, porque las cardiopatías familiares pueden aparecer. Es decir, el hijo de una persona que ha sufrido una muerte súbita, que lo estudiamos a los 15 años y le hacemos un estudio y es estrictamente normal, morfológico del corazón, no quiere decir que no tenga una cardiopatía estructural. La puede desarrollar con los años, porque puede ser portador de la mutación responsable, que en ese momento no da la cara, pero que con el tiempo puede aparecer. Y yo creo que podemos concluir. Voy a compartir, si me permitís, 3 reflexiones. Primera, como conclusión de esta mesa, yo destacaría la importancia que tiene el cardiólogo clínico, que va a integrar toda la información del forense, del arritmólogo, del genetista, de los que hacemos imagen, y va a guiar a esa familia que ha tenido un familiar que ha tenido una muerte súbita y va a ser el que lleve todo el proceso, ¿no? En segundo lugar, el caso que ha contado el doctor Rodríguez Palomares, un varón, 40 años, que se muere de un infarto, que enlaza con lo que comentábamos antes. Algo pasa en esta sociedad para que con 40 años, y como ha dicho antes el doctor Lucena, la causa más frecuente de muerte súbita sea la enfermedad coronaria, cuando somos país mediterráneo, dieta mediterránea, en fin, todo lo que se dice siempre, ¿no? Y en tercer lugar, y eso enlaza con la segunda reflexión, mis hijas, vuestros hijos, tienen más o menos unas 1.200 horas de clase al año. Yo creo que se podrían dedicar 10, ya no voy a pedir más, pero 10 horas a explicarles hábitos de vida saludables y a explicarles cómo hacer una reanimación cardiopulmonar básica. Probablemente con eso tendríamos mucho ganado. Muchas gracias.